Eso de ver que te pones una servilleta al cuello y que te relames me hace pensar que quieres hablar de comida. Me has pillado. Además, quiero hablar de algo que me gusta mucho, el katsuobushi. Hombre, ya te digo si te gusta, vamos, si te dejan te comerías la mitad de la producción. Eso como poco. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, Luis, como dices tú siempre, el bueno. Hoy estás feliz, porque hoy vamos a hablar, yo creo que de uno de los ingredientes, un ingrediente básico en la cocina japonesa, pero que a ti especialmente te encanta. A mí sí. Yo cuando algo lleva katsuobushi, yo necesito que me dejen al recipiente al lado que lo contiene y me lo pongo entero si hace falta. Ahí está. Seguro que muchos de vosotros, a lo mejor por el nombre, ahora no caéis que es eso del katsuobushi, pero algún otro, si habéis ido a algún restaurante japonés, depende de qué platos, a lo mejor habéis visto unas virutas así muy finitas que casi parecen de papel, que además cuando entran en contacto con el calor de un plato, parece que bailan. Eso nos lo dice mucha gente, ¿no? Me dice, ¿eso está vivo? ¿Qué pasa? Se mueve, ¿no? Parecen bailar, danzar ahí sobre el okonomiyaki o sobre los pero takoyakis. entonces no es papel. No es papel, No son tampoco virutas de cuando lijas alguna madera ni nada de eso. Pero lo podría parecer, ¿no? A veces lo podría parecer. Pero A mí lo único que me molesta, entre comillas, es que como es un ingrediente japonés y ya sabemos todo el exotismo que hay con lo japonés, en ciertos restaurantes incluso a veces un poco de alta cocina, o más que alta cocina, cocina que quiere ser un poquito creativa, hemos visto que utilizan estas virutas de katsuobushi, te lo ponen por encima y en lugar de decirte lo que es, te empiezan a explicar, es que parece que está vivo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Bueno, porque señor, vende mucho, Claro. porque es verdad que es muy divertido la primera vez que lo ves. Claro, tú, Luis, tú estás acostumbrado, Yo tú sí, además supongo que comes estoy el katsuobushi ahí directamente. Apuñados. Sí, pero la gente que por primera vez ve el katsuobushi encima de eso, ¿no? De una elaboración especialmente caliente, ve cómo se va moviendo, ¿no? Porque el vapor, al final, el calor del plato, hace que esas virutas, como son tan finitas, Claro. ahora os explicaremos todo el proceso, pero son tan finitas, pues claro, bailan, ¿no? Se mueven. Y eso sorprende mucho la primera vez que lo ves, eso no lo puedes negar. Vale. Pero sí que es verdad, lo que tampoco puedes negar es eso, que el katsuobushi realmente es un ingrediente que a veces es muy secreto, que tú no sabes que está, no lo ves, A veces es verdad. pero yo creo que es uno de los grandes pilares de la cocina japonesa. Exacto, además ha sido su santo hace poco, el Día del Pilar. Madre mía, qué malo. Este no me lo esperaba, no me lo he visto venir y me he quedado aquí. Te he pillado, ¿eh? Es verdad, pero también además es uno de los pilares, pero al mismo tiempo ahora ya no puedes hablar de pilares y no pensar en lo que te he dicho. Básicamente. Pero al mismo tiempo es muy sutil, que es algo que también es muy típico de la cocina japonesa, como hemos dicho en otros episodios cuando hablamos de los perfiles de sabor, Sí. de la cocina tradicional y este tipo de cosas. Sí. Porque a mí quizá también por eso me gusta comérmelo a puñados, porque me gusta que sepa un poco más, porque me gusta mucho ese sabor. Ese sabor. Que de todas maneras nos estamos enrollando y todavía no estamos diciendo No, de pero qué es que está hecho, ¿no? esa es Estamos la gracia, manteniendo aquí el claro. misterio. De hecho, yo quería decir, antes de revelar qué es el katsuobushi, sí que quería decir que se lo conoce, así en muchos ámbitos, como el alimento más duro del mundo. Y diréis, pero ¿no has dicho que eran unas finas tiras, ¿no? Que bailaban ahí al calor de... Sí, pero realmente, antes de ser rallado, parece un bloque de madera. No, Sí. parece una piedra, Laura. Pero un bloque Sí, ahí. sí. Bueno, es que para mí una piedra, por el color y demás, y las Hombre, formas pero si de las es muy piedras. oscuro. O sea, la madera, a no ser que tenga un barniz muy oscuro, no tiene el color del katsuobushi. Bueno, a mí se me Y de hecho, asemeja más cuando a un... golpeas una mesa, por ejemplo, con una pieza entera de katsuobushi, suena casi a piedra metálica. O A mí no, a mí me suena a madera, fíjate. Para mí lo que más se asemeja es la madera. Pero va, Luis, te dejo que cuentes. Pero, de todas maneras, todavía sí no. que... O sea, lo que yo decía medio en broma de que parece que estás lijando madera como si fueras un ebanista, Claro, por eso me ha es hecho que gracia. es muy parecido Claro. a cómo se hace realmente para conseguir esas finas láminas. Claro.
Pero te decía que expliques qué es este katsuobushi, que hemos hecho esta introducción así un poco rara, pero ¿qué es el katsuobushi? Pues el katsuobushi al final es bonito, una especie de bonito que de hecho es típica de Japón, de hecho el nombre científico empieza también, utiliza el katsuo no sé qué, no sé cuántos, ¿no? No me lo sé de memoria, pero tiene el katsuo Has fallado ahí, en el nombre en latín. Y lo que pasa es que, claro, dices, pero el bonito no es tan duro, aunque haya ido al gimnasio y esté fortachón y estas cosas. Son macarras, muy duro. Sí, no, pero se somete a un proceso muy largo y meticuloso de secado primero, luego ahumado y fermentación para que adquiera esa textura que es como una roca realmente. Sí, queda casi, pues eso, un trozo de... Es que para mí es como, no sé, un trozo de madera a lo mejor que se ha quemado o ha estado en un incendio y que queda así como todo quemado, casi petrificado. Pero ves, ¿no? me estás dando la razón, es como piedra, bueno, porque yo creo tú has que dicho petrificado. Los dos tenemos razón, ¿no? Pero queda ese lomo de pescado de un color súper oscuro y de verdad que es muy duro, muy, ¿no? Seco, ¿no? Se le quita todo el exceso de agua, todo el agua directamente y queda muy, 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 muy duro, ¿no? Claro, y todo este proceso que se hace, lo que se hacen es se extraen los lomos del bonito y luego se procesan cada uno de los lomos del bonito para conseguir Ahora contamos un poco katsuobushi. Y lo elabora. que consigue este proceso es conseguir, madre mía, lo que hace es tener un sabor complejo, profundo, y al final el katsuobushi es una gran fuente de umami. Sabemos que la cocina japonesa el umami está muy presente, por eso también ciertas cosas se utilizan en pequeñas cantidades para aportar ese toque que es sutil pero que está ahí. Sería un poco parecido, pues no lo sé, como el jamón ibérico de bellota, aunque el jamón ibérico de bellota es mucho más in your face, ¿no? Sí, el proceso es distinto. Me refiero a algo que se cura, se deja un tiempo Exacto. para que se haga esa curación y que también tiene una gran cantidad de umami. Lo que pasa que, claro, el jamón ibérico pues es un plato en sí mismo, aunque a veces también se pueda comer acompañando a otros platos, ¿no? Pero el katsuobushi no es un ingrediente que tú te lo comas solo. No, ahora también explicaremos un poquito cómo. Claro, Laura, si yo ya estoy con lo que quería decir, la introducción del katsuobushi, podemos meternos... No, pero estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, de un poco esa analogía al final, para aquellos que no conozcan el katsuobushi, que es un proceso totalmente distinto, ¿no? Ya hemos dicho, ahora os lo contamos, pero al final es buscar, al final hay un proceso largo, un proceso también, oye, paciente, ¿no? Tú también, claro. el que tiene un jamón, el que está trabajando ese jamón, pues tiene un tiempo. Sí, está claro que no es de hoy para mañana. Exactamente, y lo que se consigue al final es un sabor muy complejo, muy profundo, muy concentrado. Pero ¿no? si eso lo he dicho. Claro, lo que tú estabas diciendo, si estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo. Antes de... Esto tenéis que marcarlo porque es raro, ya los que nos escucháis en el podcast sabéis que es raro que Laura me suela dar la razón. Así yo te doy la razón cuando la tienes, no la tienes muy a menudo, pero cuando la tienes, pues yo te la doy. Bueno, ¿qué tal si nos cuentas, Laura, un poco de la historia y los orígenes del katsuobushi? Va, porque eso te va a gustar, Luis, porque se dice que los inicios del katsuobushi se remontan a hace más de 1300 años. Bueno, como mínimo. Exacto, estamos en el periodo Nara y ya hay como supuestamente unos primeros registros, entre comillas, históricos, que hablan así de ofrendas, ¿no? Que eran básicamente bonito cocido y secado que se hacía a la corte imperial, ¿vale? Claro, pero yo es que ya sé que siempre digo las mismas cosas, pero por ejemplo, el secado de los pescados es algo que no es exclusivo de Japón, se ha hecho en sociedades antiguas en muchas ocasiones precisamente porque era una manera de mantener la durabilidad de los productos durante mucho más tiempo. Entonces, que tú digas que como tú hacías secado ya es el origen del katsuobushi, pues entonces cuando los romanos hacían secado de ciertas cosas también hacían katsuobushi. No, a ver, es verdad que esta forma temprana de katsuobushi, que todavía no se llamaba así, lógicamente... Porque no lo era. No lo era un producto de lujo, realmente era un producto muy valioso que, como decía, se usaba como ofrendas, también se usaba un poco como forma de impuesto, como regalo al final a la nobleza, ¿no? Pero no tenía ese sabor ahumado y fermentado que tiene el katsuobushi actual, ¿vale?
Claro, porque no era katsuobushi. Exactamente. Por eso no podía tener el sabor que tiene el katsuobushi. Es que ya sabía yo que te iba a tocar ahí. No, pero es que creo que también es interesante, ¿no? A la hora de desterrar ciertas cosas. Somos el yin y el yang, ¿no? Nosotros yo digo una cosa y entonces tú, pum, ¿no? Me pones ahí la otra parte para que se entienda. Es que además te puede encantar el katsuobushi sin tener que decir que tiene un origen de 1300 años, cuando no tiene nada que ver ni el producto, ni los sabores, ni las texturas, ni absolutamente nada de nada. Es que me estás vendiendo la moto. De hecho, totalmente, ¿no? De acuerdo contigo que el principal objetivo al final era conservar el pescado, y durante siglos, al final el método de secado pues fue lo normal, ¿no? Justamente para método de conservación normal y corriendo. Sí que es verdad que ahí, con este método de secado, lo que se crea es un producto duro que se llama kata uo. Literalmente significa pescado duro, ¿vale? Kata es duro, uo pescado duro. Que se cree, y esa es la parte interesante, que es el origen etimológico de la palabra katsuo. Qué curioso. Que viene katsuobushi, que después hablaremos un poquito de lo que significa katsuobushi, ¿vale? De todas formas, un poco la gran revolución llegó justamente cuando, pues como tantas cosas, en el periodo Edo. Bueno, cuando hay tiempo, ¿no? Porque hay paz y hay tiempo para ir un paso más allá en tantas cosas, en artesanías, en cultura, en gastronomía, en las artes, sí, claro. Sí, totalmente. ¿No? Fue en ese momento cuando se desarrollaron las dos técnicas que definen realmente ya el katsuobushi moderno. No, el katsuobushi. Porque si dices que definen el katsuobushi moderno, me he asustado, digo, he dicho algo mal. Estás dando credibilidad a que lo de antes era katsuobushi. Sí, pero me gusta el tema del origen etimológico de esa palabra, ¿no? Me parece como muy interesante ese kata uo, ¿no? Del katsuo, kata uo. Pero bueno, primero, alrededor más o menos del siglo XVII, un pescado de la región de Kishu, la zona más o menos de Wakayama actual, perfeccionó supuestamente el método del ahumado, ¿vale? Al ahumar repetidamente un pescado sobre madera, no solo mejoró un montón su conservación, sino que también le añadió esa complejidad un poco de aromas. Bueno, ¿no? Claro, si lo sigues ahumando una y otra vez, claro, lógico. ¿no? Es un poco la parte especial del katsuobushi que tenemos hoy en día, ¿no? Luego, el paso final y quizá el definitivo ocurrió un poquito más tarde en la región de Tosa, que esto no nos tiene que sorprender, Luis. No, porque la región de Tosa es la actual Kochi. Exactamente. Y, el katsuo es muy típico de Kochi. De Kochi, ¿no? Pero bueno, justamente en la región de Tosa se descubrió que al aplicar un poco como fermentación, ¿no? Moho, a los lomos ya ahumados y igual secados. Que aplicas el koji para hacer sake, ¿no? Aquí se aplicaba otro moho diferente. Exactamente. Pues ahí se extraía hasta la última gota de agua, de humedad, y eso conseguía concentrar muchísimo el sabor y desarrollar un umami hiperbestial en esos lomos de pescado, ¿no? Es decir, ya no era solo el secar el pescado como se había hecho, sino que ni el ahumado se ahumó repetidas veces y luego fermentar, ¿no? Con lo cual, básicamente esos son los 3 pasos del katsuobushi, que ahora os explicaremos un poco mejor, ¿no? Pero es realmente el secado, el ahumado y la fermentación, ¿no? Claro, es que es súper importante. Y claro, este método se ha ido perfeccionando a lo largo de estos siglos desde el periodo Edo y se ha extendido a otras regiones pesqueras, no solamente la zona de Kochi, como también Kagoshima y Shizuoka. Y decíamos al principio, es un pilar de la cocina japonesa, la que llamamos Washoku. Pero claro, también además fue importante para que se extendiera el uso del katsuobushi la invención de la caja para rallar. Esta Exacto. Que yo decía que es como un ebanista de la comida. Se llama kesuriki y lo que ayuda a esto es a que todo el mundo pueda tener katsuobushi, una pieza entera, y la pueda rallar. Aunque claro, con nuevas innovaciones, ¿no? Y con ciertos cierres herméticos de bolsas y demás, pues ya no hace falta tener este rallador, no hace falta comprar el katsuobushi entero, la pieza dura como la piedra, sino que compras las bolsas
con las láminas de katsuobushi ya rallado. Ahí está, ¿no? Yo creo que esa es la gran democratización del katsuobushi, justamente del siglo XX, ¿no? Todos podemos tener fácilmente una bolsa, ¿no?, envasada de katsuobushi. Sí, lo que pasa que, como ocurre casi siempre, cuando algo se moderniza tanto, por un lado se democratiza, que está muy bien, llegas a muchos más hogares, en este caso para poder hacer un montón de platos que usan el katsuobushi como el dashi. punto, claro, como el dashi, ¿no?, que es tan importante en la cocina japonesa, pero al mismo tiempo puede perder parte de ese toque que tiene. ¿Por qué? Porque aunque estén en una bolsa cerrada herméticamente, la primera vez que la abres, igual cuando pones ese katsuobushi para hacer el dashi o lo pones encima de un okonomiyaki, por ejemplo, casero, pues va a estar perfecto. Luego, claro, vuelves a cerrar la bolsa. El cierre, pues sí, es más o menos hermético y demás, pero ya no es perfecto. Entonces, como tardes un poco en consumirlo, las siguientes veces que lo usas ya no es perfecto. Ha perdido, y se nota, ¿eh? Ha perdido el aroma, el umami. Total. Sigue teniendo aroma, sigue teniendo umami, lógicamente, pero bastante menos. Claro, se nota mucho, ¿eh? Sí, eso pasa cuando a veces tenemos la tentación nosotros de comprar una bolsa grandota, porque dices, está mejor de precio al final, si compramos la bolsa más grande nos sale mejor ya, pero luego la conservación, si no vas a usar tanto. Claro, es complicado. Claro, es mejor a veces y al final acaba haciendo pequeñitas. Que necesites usar más katsuobushi para conseguir la misma cantidad de aroma, pero al usar más también cambias a veces las proporciones necesarias para cada plato, con lo cual no es que esté malo, evidentemente no, pero ya no es el plato tal como está planteado, ¿no? Porque has cambiado ciertas proporciones y eso. Por eso a veces en ciertos restaurantes de alta cocina que sí que siguen rayando su katsuobushi a mano, pues lo vas a tener en el mejor estado posible. Mucho más fresco, ¿no? Claro. Al final. Pero fíjate cómo es, ¿eh? De esas ofrendas, que tú dirás, no era katsuobushi, pero de esas ofrendas, de ese pescado seco no era que uno hacía katsuobushi. a la corte imperial, pasamos a un producto que realmente... Totalmente diferente. Totalmente diferente y que define o es una de las bases del washoku, de los sabores de la cocina japonesa, ¿no? Sin duda alguna. Antes de hablar un poco de dónde usamos el katsuobushi, hemos dicho antes el dashi, ¿no?, como elemento un poco principal de ese washoku. Es que el dashi es uno de esos básico, de esos ¿no? básicos es el de la caldo gastronomía más básico. Pero sí, hemos mencionado antes, ¿no?, que había como 3 técnicas importantes, pero yo creo que estaría bien profundizar un poquito, aunque sea, en cómo se elabora, por si oyes algún japonista que escucha a Japón a fondo, pues dice, pues oye, pues mira, mis familiares pues son pescadores y me han traído un bonito, pues voy a ver si me hago katsuobushi en casa. Para ver todo el tema en casa lo tienes un poco crudo. De hecho, yo quería decir... A ver, Laura, ¿qué querías decir? Que, a ver, vamos a explicar cómo se elabora el katsuobushi, pero en YouTube hay varios vídeos muy interesantes de todo el proceso de elaboración, porque al final hay cosas que se comprenden mejor cuando las ves. Mira que nosotros intentamos explicarlas bien. Claro, pero creo que es interesante si buscáis. Y no, de hecho, no vamos a hacer vídeo. Hay algún Japanology Plus, creo, de la NHK, sí, que creo que está subido a YouTube, si no lo han quitado, porque nunca se sabe con estas cosas, bueno, donde claro, explican todo el proceso la muy NHK, bien. los programas suyos tienen caducidad. Claro, por eso es lo como digo. los yogures. Básicamente. Entonces, bueno, podéis, si queréis, escuchar el podcast y luego, a lo mejor, si os interesa, ver, ¿no?, alguno de estos vídeos, porque está realmente interesante, ¿no? Porque al final la elaboración del katsuobushi es para mí casi una artesanía, realmente. Sí que lo es. Dura muchísimos meses, hay muchas cosas a tener en cuenta, a realizar, es tela. Es uno de estos productos que con las tecnologías modernas hay cosas que se pueden mejorar, algunas otras quizás se pueden automatizar, pero que es imprescindible que siga habiendo el concurso humano de un operador humano, operador entre comillas, ¿no? De que alguien que haga un trabajo manual sobre el producto. Esto también lo convierte, claro, en algo único y en algo que es totalmente personalizado y que no hay dos iguales. Totalmente de acuerdo. El proceso comienza con lo que llamamos corte y cocción, ¿no? Básicamente el bonito se filetea cuidadosamente. Bueno, claro, hay que extraer los lomos. Claro, y se cuece a fuego lento.
Importante esto, nunca se hierve, ¿eh? Siempre es a fuego lento para conservar justamente la textura, ¿vale? Luego vendría el proceso de quitar las espinas. Esto es curioso porque se retiran todas las espinas a mano. Bueno, es que tiene sentido, ¿no? Porque si no, tú imagínate que te encuentras una espina cuando ya el katsuobushi está en esa forma final tan duro y demás, puedes tropear parte del sabor, Totalmente. aunque sea una pizca muy pequeña de la lámina de katsuobushi que se hace. Y claro, como se tiene que hacer a mano, lo bueno es que como está cocinado a fuego lento, las espinas salen con facilidad. Con unas pincitas se van retirando, pero necesitas personas que lo hagan mano a mano, o sea, uno a uno. Es laborioso, ¿no? es muy laborioso para todos y cada uno de los lomos de cada bonito. Que dices, madre mía, este trabajo. Luego ya vendría el proceso de ahumado. Los lomos se someten a un largo proceso de ahumado en caliente que se repite, atención, en muchas veces más de una docena de veces durante varias semanas. Claro, así conseguimos ir deshidratando el pescado y haciendo que adquiera un sabor ahumado bastante profundo. Lo que pasa es que no es una deshidratación completa. Todavía tendría un poco de textura de pescado. Y lo que queremos es ir un paso más allá. Y de ahí viene quizá los pasos, hay en muchos casos se dice como la magia, ¿no? El secreto del katsuobushi, que sería el secado y la fermentación, ¿no? Tenemos esos lomos secos, sí, están ahumados. Ya están algo duritos. ¿no? Sí, están duros, pero lo que se hace es que se raspan, se pulen y se cubren justamente de un moho, Aspergillus glaucus, creo que se dice. Sí, exacto es. Y también es un proceso, este proceso de pulirlo, ¿no? Y cubrirlo con esa capa de moho que se repite varias veces. Este moho lo que hace es extraer lo que queda de humedad del interior del pescado y después, a través de la fermentación que produce, descompone las grasas y proteínas del pescado, creando una complejidad de sabor y un nivel de umami incomparables. Esto, para que os hagáis una idea también, es parecido, entre comillas, a cuando haces el dry age a las carnes, ¿no? Que las dejas madurar. Porque todo esto rompe las fibras y descompone esas proteínas, haciendo que la carne sea mucho más tierna y más fácil de masticar. Evidentemente, aquí el proceso es diferente porque lo estamos endureciendo, ¿no? Pero me refiero que ese proceso tan largo en el tiempo lo que hace es descomponer esos componentes de la materia prima. Claro, ahí es donde entra el umami, ¿no? O donde más va a destacar justamente, es el último paso en la elaboración del katsuobushi, donde más va a brillar justamente el umami. Tradicionalmente, como decíamos, esos trozos de katsuobushi se rayaban, ¿no? Justamente con ese instrumento, esa cajita que decías tú. Pero en la actualidad es verdad que ya es muy habitual que se vendan en bolsas pequeñas, ¿no? Lo curioso es que en Japón hay diferentes tipos de rayado según el uso que vas a hacer de ese katsuobushi. Tiene sentido, claro, porque hay veces, aquí justo hemos mencionado dos casos de uso, ¿no? Hemos mencionado el okonomiyaki y el kaldo dashi. En un caso como el okonomiyaki, el plato principal es esta mezcla de una masa con harina y huevo y agua. Tenemos podcast, ¿no? Me parece, creo de que okonomiyaki. Repollo y los ingredientes que queráis, y el katsuobushi se coloca por encima, con lo cual solamente necesitas virutas de tamaño pequeño, que en japonés se llama hanakatsu. Ay, hana como flor. Claro, qué gracia. eso es. Pero claro, cuando vas a hacer el kaldo dashi, necesitas láminas que sean más grandes y gruesas para que aporten bien de umami a ese caldo tan sutil, pero al mismo tiempo tan aromático. Y en este caso se llama Kesuri Katsuo. Kesuri como la cajita esta corta katsuobushi, ¿no? Exacto, justamente. Supongo que en origen las láminas que se cortaban con esa cajita, con ese rallador, eran un poquito más gruesas y de ahí evidentemente el nombre, ¿no? Luego con el paso del tiempo esta parte, por ejemplo, sí que se puede hacer más industrial.
Sí. Pero es interesante porque aquí, por ejemplo, nos llega Katsuobushi y bueno, ahora en la actualidad tenemos un montón de marcas y hasta de bolsas diferentes y demás, pero al menos yo no me he fijado porque hace tiempo que no compramos Katsuobushi aquí en España, pero no me he fijado, al menos, no sé, no recuerdo que hubiera diferentes tipos de Katsuobushi según yo las elaboraciones, lo recuerdo, ¿no? Pero en verdad. Japón sí. Entonces, bueno, usos del Katsuobushi. Bueno, hemos hablado del okonomiyaki y el dashi. El dashi, al final, es el alma un poco del washoku, ¿no? De la cocina japonesa, ese protagonista. Es un protagonista a veces que no se ve. Un poco invisible, ¿eh? Y a veces muy sutil porque, bueno, está omnipresente en eso, en la cocina japonesa, ¿no? Es el caldo base, al final. Sí, a ver, quizá para que os hagáis una idea se podría decir, ¿no? Porque estamos intentando hacer aquí similitudes, pero ya habéis visto, en ninguno de los casos la similitud es 100% Nunca, exacta. no. Porque el dashi sería como un caldo de pollo o un cierto sofrito, pero claro, sí. un sofrito, un caldo de pollo tiene mucho más sabor. Los distingues en el producto final. A veces el dashi es muy sutil. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahora hablamos un poco del dashi, pero ¿utilizas caldo dashi también para hacer la mezcla de líquidos que utilizas para cocinar la cebolla para un katsudon, por ejemplo? Exactamente. Y claro, entre que esa mezcla de líquidos lleva sake, lleva mirin, lleva salsa de soja, luego pones la cebolla, luego pones el huevo y le das unas cuantas vueltas, más luego la carne sobre el arroz y esto, el dashi ahí prácticamente ni lo notas. Se pierde, pero el día que elaboras ese plato con agua y no con dashi... Porque no tienes para hacer dashi. Yo creo que se nota. Quizás sí. Yo creo que se nota, o a lo mejor es psicológico, pero yo creo que se nota. Sí. Con esto que estoy diciendo se entiende, creo, que es mucho más sutil. Totalmente. Que esos ejemplos que hemos puesto más occidentales. Bueno, para que os hagáis una idea, diría que hemos hablado del dashi aquí también. Diría, pero vamos, podcast, un resumencito, Laura. Básicamente es un caldo que tú haces con alga kombu y unos copos justamente de katsuobushi. Ya está, lo dejas ahí infusionar y queda... Sí, porque es eso, es básicamente... Es casi infusionado. Es casi una infusión muy corta, en pocos minutos. Entonces queda un agua que casi parece agua sucia, por decirlo de alguna manera. Eso es. Pero que tiene sí ese toque justamente del ahumado del katsuobushi, del umami, tanto del alga como del propio katsuobushi. Que bueno, el propio alga sí aporta umami, pero también es súper sutil. También es súper sutil. Porque además es que tanto el alga como el katsuobushi lo dejas en el agua muy poquito tiempo. Además, fíjate, la sopa de miso, que creo que aquí todos los japonistas, seguramente los que nos estáis escuchando, habéis probado o conocéis la sopa de miso. La sopa de miso al final, la base es un dashi. Lo que pasa es que le añadimos justamente pasta de miso que tiene un sabor muy fuerte. Claro, pero es que además para hacer el miso hemos utilizado soja, que le hemos puesto el hongo koji, que ya hemos dicho que ayuda mucho también con el umami. Entonces, claro, la propia pasta de miso tiene tanto umami que esa agua infusionada con kombu y con katsuobushi, yo creo que no se nota mucho. No se nota, es verdad, pero está ahí, ¿no? Siempre es un caldo que en la gran mayoría de recetas japonesas, en vez de usar agua, os van a pedir siempre caldo dashi. Siempre va a ser, tengo que preparar caldo dashi, ¿no? Por eso en la actualidad hay como las pastillas de ave creme, ¿no? Que podemos tener en España, pues también hay soluciones de estas para hacer dashi relativamente rápido Bueno, a veces en casa, lo hay ¿no? hasta como en pequeñas bolitas. Sí. Que tú echas unas poquitas de esas bolitas, se deshacen en el agua caliente y ya tienes tu caldo dashi pues perfectamente listo. Pero vamos, el katsuobushi es uno de los ingredientes principales del dashi, porque es verdad que dashi podemos hacer dashis con otros ingredientes, por ejemplo las sardinitas, ¿no? También son muy típicos, pero ciertas setas, ¿no? Vale, pero sobre al todo final si el más estáis clásico buscando es este. hacer recetas veganas, por ejemplo. Sí, claro, porque ahí entramos en un debate. Hay muchos platos japoneses que en apariencia pueden ser veganos, pero como utilizan de base caldo dashi y el caldo dashi tiene los copos de bonito seco. Bueno, la infusión realmente, porque es que ni siquiera los mantiene, porque pues luego claro, los tira. ahí hay un producto de origen animal. Entonces, si utilizas, por ejemplo, setas que también tienen mucho umami, pues por ejemplo las shiitake, las enoki o algunas de estas japonesas,
para hacer el caldo dashi, una infusión exactamente igual, pues obtendréis un dashi, es decir, un caldito con un umami así sutil, que lo podéis intercambiar por el dashi clásico y tendréis una receta 100% vegana. Ahí está, ¿vale? Pero bueno, el clásico, como decíamos, con el alga kombu y los copos de katsuobushi, ¿no? Luego el katsuobushi, también lo hemos hablado, lo usamos pues como condimento un poco, condimento final, puesto así encima de algunos platos. Hemos hablado del okonomiyaki, yo antes he hablado, ¿no? Me he mencionado los takoyaki, ya sabéis, esas bolitas rellenas, ¿no? de pulpo, muy típicas de Osaka, por ejemplo. También en los yakisoba, los fideos fritos japoneses, o los yakiudon, cuando usamos esos udon, esos fideos un poco más gruesitos. Tofu, ciertos tipos de tofu. Ciertos tofus, ¿no? El agedashi tofu, por ejemplo, que está muy rico. Siempre los copos de katsuobushi por encima, ¿no? Y como decíamos, en estos casos es cuando vamos a ver ese efecto de que parecen vivos, ¿no? Los copos de bonito parecen bailar, se van moviendo un poco por el vapor. Pero si utilizáis estas virutas de katsuobushi y las humedecéis con un poco de salsa de soja, también se convierten en un condimento muy, muy rico y además muy popular que se llama okaka. Okaka, sí, el nombre no es muy favorecedor. Porque es caca honorífica, ¿no? Exacto, okaka. Pero, por ejemplo, no es eso, es un relleno de onigiri que a mí personalmente me gusta mucho, la verdad, muy sencillo y muy rico porque tiene mucho sabor. A veces el arroz del onigiri, claro, es un arroz que no lleva nada de sal ni nada. El alga le va a dar, ¿no? El alga de fuera le va a dar ese toque salado, pero sí, el relleno es justamente ese katsuobushi con salsa de soja, ya tenemos ahí un saborazo del relleno potente, ¿no? También, mira que estamos hablando de katsuobushi, que dices, no deja de ser un condimento a veces o una parte muy sutil, y es que me están sonando las tripas, Laura. Tengo un hambre ahora mismo. Esto de estar hablando de comida me está produciendo ¿también? Problemas, ¿eh? Pues mira, porque a veces, especialmente si os alojáis en un ryokan, donde os van a servir un montón de platillos, ¿no? A veces con diferentes pues, verduras y diferentes elaboraciones, hay una elaboración muy típica que es mezclar justamente ese okaka, es decir, ese katsuobushi con salsa de soja, pues por ejemplo con unas espinacas, ¿no? Y ahí te hacen como una ensaladita o una tapita de esas espinacas. Bueno, y quien dice espinacas dice otras verduras cocidas, porque realmente, claro, a veces la verdura cocida puede que no tenga tanto sabor. Totalmente. Lo que tiene, si la has cocido la cantidad justa de tiempo, tiene textura, ¿no? Y lo que añades con la salsa de soja mezclada con el katsuobushi es el umami. Y el umami y la sal para mí también, ¿no? Le añades, sabor al final. Luego también, si os gusta el furikake, ya sabéis, ese furikake es un montón de condimentos secos, así rayaditos, muy finitos, que casi hacen como un polvito, que se espolvorea por encima del arroz blanco. Le gusta mucho a los niños, por ejemplo, porque así le da un toque de sabor justamente y a al arroz muchos blanco. Chefs occidentales que parece se ha que han muy descubierto lo del furikake, que no es más que hacer tu propia mezcla de condimentos secos y rallados casi como si fuera en polvo para que el arroz pues tenga un poquito más de gracia, que no sea arroz blanco sin más. Me hace mucha gracia porque en Japón el furikake es muy, entre comillas, infantil. Estamos de acuerdo, y te lo venden, ¿no? en sobrecitos, que simplemente es eso, lo espolvoreas y ya está. Que hay pues furikake sabor a huevo frito, por ejemplo, ¿no? Y ahí evidentemente hay ciertas elaboraciones detrás, pero pues un furikake podría ser justamente katsuobushi con algo de alga, por ejemplo, alga nori y claro, como el katsuobushi tiene ese sabor, ese umami, pues justamente le da ese sabor y ese umami al arroz blanco, ¿no? Luis, cuéntanos, ¿dónde se elabora el mejor katsuobushi de Japón? A ver. Pues mira, hoy en día se estima que el 99% de todo el katsuobushi de Japón se produce en 2 prefecturas, solamente en 2 de las 47 que hay. Has dicho el 99 para no decir el 100 por si acaso. Por si acaso hay algún pescador suelto por ahí un poco despistado que se pone a hacer katsuobushi y es como, señor, ¿qué hace usted haciendo katsuobushi que no está en estas 2 prefecturas? ¿No? A ver si alguno de los japonistas adivina en qué prefecturas se elabora
¿no? Se produce ese 99% del katsuobushi de Japón. A ver. Pues la primera es la prefectura de Kagoshima, al sur de Kyushu, que es una de las islas principales del archipiélago japonés, la que está al sur, y es la productora número 1, además, Laura, con diferencia, porque tiene más del 70% del mercado nacional. Ostras, no tenía ni idea de esto. Sí. Luego la segunda, que tiene aproximadamente el 25% del mercado, o más o menos 20 y tantos, ¿no? Hasta llegar a ese 99, sería la prefectura de Shizuoka, que está un poquito más al sur de la zona de Tokio. Exactamente. ¿Vale? Habíamos mencionado antes Kochi, que ahí gusta mucho el katsuo, el bonito. Lo que pasa, por si algún japonista está diciendo, pero ¿qué pasa con Kochi? Allí les gusta mucho el bonito, pero en formato de tataki. Ahí está. ¿Vale? No tanto, o sea, producción de katsuobushi, Kagoshima y Shizuoka, ¿no? Luego Kochi ya es tataki. El katsuo tataki. Ahí los lomos no los procesan de esta manera y los secan y demás, ¿no? Ahí directamente se los comen con el fuego de paja de arroz. Qué rico está el tataki de katsuo de Kochi, he de decir. El sí, del ha sido mercado, un pequeño maravilloso. inciso, pero para dejar claras las cosas. Pero bueno, dentro de la prefectura, si os interesa mucho el mundo del katsuobushi y queréis, pues a lo mejor ver si podéis visitar alguna fábrica o comprar al final productos elaborados en los mejores sitios, pues mira, podemos decir 2 ciudades muy conocidas en Kagoshima, en la prefectura de Kagoshima, y otra ciudad o puerto, al final pesquero, de elaboración de katsuobushi en Shizuoka. Muy conocidas para los que estén interesados en katsuobushi, porque no las conoce ni Perry. Y en este caso, nunca mejor dicho, porque yo creo que cuando Perry llegó a Japón, ¿no? Ni sabía que existían. Bueno, pues mira, Makurazaki, en la prefectura de Kagoshima, es conocida como la capital del katsuobushi en Japón. Básicamente es el mayor productor de katsuobushi de todo el país, ¿no? Tienen un montón de volumen, pero también mucha, muy buena calidad, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, puede ser un buen lugar al que ir o un nombre que recordar si vais a querer comprar claro, al final. Si veis este nombre sabéis que es de gran calidad. Exactamente. Luego también en Kagoshima la segunda sería Yamagawa, que está en la ciudad de Ibusuki, que es esta ciudad donde hay estos baños de arena volcánica. Exacto. Que algunas veces hemos mencionado en Japonismo, tenéis artículo en la web, está relativamente cerquita y junto con Makurazaki son el epicentro de la industria del katsuobushi japonés. Y luego en la prefectura de Shizuoka, que hemos dicho que era la segunda, ¿no? Tenía un porcentaje menor, pero segunda en importancia, pues la ciudad de Yaizu, en la prefectura de Shizuoka, pues es un puerto pesquero que históricamente pues ha sido importante, al final es muy famoso en Japón por sus grandes desembarcos de bonito y de atún, y pues justamente desde ahí se elabora una parte importante de la producción de katsuobushi de la prefectura de Shizuoka. Totalmente. Pero claro, yo he mencionado antes Kochi porque quería, o sea, no podía ser que no lo mencionásemos, porque aunque ahora no es uno de los grandes centros de producción de katsuobushi, pero sí que hay 2 regiones donde se inventaron las técnicas que hemos mencionado antes y que definen al katsuobushi actual, ¿no? Y uno de ellos, que no las podemos olvidar, claro, ¿no? No se pueden olvidar. Uno de ellos es la propia Kochi, o más bien el dominio de Tosa, que era el nombre antiguo, donde se descubrió y perfeccionó el método de fermentación con moho, el moho picón, que en japonés se llama kabisuke, y esto da ese katsuobushi de gran calidad, ¿no? Y luego está Kishu, en la prefectura de Wakayama, que es la cuna del método de ahumado que hemos mencionado antes, que mejoró la conservación y el aroma del producto. Sin Kishu ni Kochi no tendríamos katsuobushi, y estas 3 ciudades que hemos mencionado, 2 en Kagoshima y una en Shizuoka, pues no tendrían nada que hacer. Se estarían dedicando a otras cosas. Absolutamente. Sí que es verdad que, claro, a lo mejor decís, ostras, pero es que Kagoshima o bueno, Shizuoka, es una excusa para hacerse un viaje chulo. Es una excusa, pero a veces hay japonistas que dicen, es que yo me voy a mover por la zona de Tokio, Kioto, Osaka, ¿no? Y me voy a mover un poquito por ahí. Y quiero comprar buen katsuobushi, yo quiero traerme
¿dónde puedo ir? ¿No? Pues como sabemos que sois compradores compulsivos, estos japonistas, no estamos mirando a nadie, No. Creo que podríamos recomendar algunas tiendas, algunos locales específicos. Bueno, es que además algunos de ellos, por ejemplo, estoy pensando en Tokio, en la zona de Nihonbashi, Totalmente. que es una zona muy clásica, pues hay una tienda, Ninben, que es del año 1699 y es fuerte. probablemente la más famosa de Japón. Una tienda que es una mezcla... Venga, dilo. Iba a decir de mezcla de tradición y modernidad, porque aquí encontráis el katsuobushi de la mejor calidad, pero también tienen un dashi bar. Y dices, Sí. ¿qué es esto? Pues por un pequeño precio en esta tienda, Ninben, puedes probar un tazón de caldo dashi recién hecho con el dashi, el katsuobushi que venden allí mismo. Es una maravilla. Y además, claro, muchas de estas tiendas, ¿no? Tanto Ninben como algunas otras de las que vamos a mencionar, tienen tanta tradición que además son proveedores de algunos de los chefs más reputados en Japón. Eso es. Entonces, claro, es maravilloso porque si queréis el mejor katsuobushi, el que vais a poder probar cuando vayáis a esos restaurantes para ocasiones especiales, pues son estos los sitios. Totalmente. Espero que estéis con lápiz y papel, que no lo has dicho tú, Luis, lo digo yo. Yo es que estoy salivando, Laura. Otra tienda interesante en Nihonbashi, en Tokio, es Yakicho Honten. Es una tienda de 1737. Una tienda... Esta es mucho más jovencita, sí, ¿eh? Bueno, 38 años. Bueno, pero... más joven que la otra. Pero muy tradicional. Además, es una de las favoritas muchos chefs justamente de Tokio, con lo cual aquí es otro lugar en el que podéis comprar katsuobushi, luego también tienen alga kombu, también tienen seta shiitake. Vamos, ¿no? que se puede comprar productos. el set completo para hacer el mejor caldo dashi que os podéis plantear en casa. Totalmente. Así que en Tokio recomendamos estas dos. Luego en Kioto, pues mira, yo creo que podríamos ir un sitio que vais a visitar todos, probablemente si estáis en Kioto, es el mercado Nishiki. Anda, que no hay cosas chulas allí para comer. Pues ahí recomendamos la tienda Nagamatsu Shoten. ¿No? Es una tienda, un puesto clásico que básicamente se dedica a vender katsuobushi y también algunos otros productos secos, ¿no? Pescados secos, pero de gran calidad, perfectos y maravillosos. Así que apuntad Nagamatsu Shoten en el mercado Nishiki de Kioto. ¿Y en Osaka? En Osaka me iría al mercado Kuromon, creo que también es la mejor opción. Y ahí yo me iría a Yamacho, que Yamacho es un especialista en dashi, justamente. Qué interesante. ¿No? Venden katsuobushi, venden también alga kombu de gran calidad, pero son famosos también porque también dan muestras gratuitas de dashi caliente. Tú vas por ahí. Rico. Esto es especialmente chulo si vais en invierno, porque te dan un poquito de dashi caliente. Esto reconforta al más pintado. Claro, y ahí lo pruebas. Lo que pasa es que es también curiosa esta tienda porque tienen los dashi packs, que básicamente son unas bolsitas como si fueran de las de té, para que nos entendamos, que tienen ya la mezcla perfecta de ingredientes para hacer un dashi delicioso de una manera rápida, sencilla y sin manchar nada. La Simplemente está muy guay, metéis esa bolsita en un tazón de agua, lo dejáis el tiempo que os digan en la tienda. Instrucciones. Y tenéis un dashi perfecto. Pues ala, Luis, vámonos a preparar un dashi, que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Yo no sé si nos va a dar tiempo para Japonismo Mini o no, Laura. Bueno, hacemos un Japonismo Mini muy mini. No, si tenemos tiempo. Lo que pasa es que tengo un hambre ahora mismo. Yo también. Y mira que estábamos hablando de caldo dashi, que es lo que hemos dicho antes, que tiene un sabor muy sutil, que sí, katsuobushi, que de nuevo, ¿no? Es un condimento en muchos platos, pero no sé, yo lo estaba visualizando y ahora mismo tengo un agujero en el estómago. Yo también tengo hambre, la verdad. Pero podemos decir alguna cosita en Japonismo Mini. Ya ha abierto TeamLab BioVortex Kyoto, el nuevo museo digital de TeamLab. En este caso está situado al sureste de la estación de Kyoto. Nada, andando tardáis nada y menos. Está ahí donde la estación de Kyoto. Y además en la guía que tenemos de Kyoto en nuestra web tenéis enlace para comprar las entradas. Exactamente, que ya sabéis, a veces no lo decimos mucho por aquí por el podcast, pero nosotros nos ayudáis muchísimo si usáis nuestros enlaces pues para comprar, pues eso, entradas o para comprar vuestros pases de trenes. Para reservar hoteles, seguros de viaje y esto, más que nada
Porque ya veis, los podcasts, llevamos 6 temporadas, son todos gratis. Los directos que hacemos en YouTube cada semana son gratis. La web es totalmente gratis. La newsletter totalmente gratis. Entonces al final nos sobrevivimos gracias a que vosotros pues os interesa, os gusta, os sirve la información que tenemos y utilizáis los enlaces que hay en nuestros contenidos. Totalmente. Si os gusta lo que hacemos, pues os agradecemos mucho que uséis nuestros enlaces, ¿no? Entonces, bueno, si vais a visitar Kioto, que sepáis que ya está abierto el nuevo Museo TeamLab. Que además es el más grande. Es el más grande de los museos TeamLab que hay en Japón ahora mismo. Hay muchas cosas que os van a resultar parecidas si habéis estado, por ejemplo, en TeamLab Borderless. Sí. Pero tiene algunas instalaciones más que no están en Borderless. Exactamente. Entonces, bueno, pues a lo mejor si habéis estado en Borderless en otro viaje y queréis hacer otro museo TeamLab, pues puede ser una opción, claro. Además que, oye, o si solo habéis estado en Planets, por ejemplo, que es más pequeñito, pues claramente BioVortex en Kioto os interesa. Sí. No sé si quieres contar algo más de Japonismo Mini o nos vamos a comentarios. No, yo creo que vámonos a comentarios, que hay alguno que otro. Venga. Porque en el podcast que hicimos sobre castillos, esta primera parte que hablamos un poco de la historia de los castillos y de algunas estructuras, la semana pasada, en Japonesamente, Miguel nos decía que es el primer podcast moderno que nos escucho. Dice, en Navidad voy a Japón y he escuchado muchos, pero en casi todos salía el tema de la pandemia. Dice, me alegra escuchar uno actual y dice que él continuaría con castillos. Yo aquí le diría a Miguel que gracias por escucharnos, pero vamos, que lleva un retraso tela. No, pero a mí eso me alucina, porque... Lo digo porque me refiero, hace ya una temporada y media, 2 temporadas que no tenemos episodios en los que hablemos de pandemia. No, pero me alucina porque yo cuando me pongo a escuchar un podcast nuevo normalmente empiezo por lo más reciente, ¿no? Me cuesta mucho irme al final de todo y decir... En todo caso, voy bajando y voy escuchando, pues bueno, los más antiguos. Algunos japonistas son muy fieles, No, Laura, me encanta. Y le encanta escucharse todo Japón a fondo y eso estamos muy agradecidos. Pues venga, un puntito para continuar con los castillos la semana que viene en el Japonesamente. Vale, luego en este mismo episodio, Pakex nos dice, al final os he atrapado después de ver todos los capítulos en orden. Será de escuchar primero porque o nos ve, entre comillas, en YouTube. Dice, tengo 25 años y soy una apasionado de Japón desde que lo visité el año pasado. Sería 2024, lo digo por si alguien escucha esto. En el futuro. En el futuro, dice, muchas gracias por todo el contenido que hacéis. Es espectacular. Dice, como la naturaleza espectacular que dice Laura. Me ha hecho gracia. Qué bueno, un abrazote. Luego tenemos a Arango Liliana, también en el episodio de Castillos, que dice, estoy en Japón en este momento y casualmente vinimos al castillo de Himeji. Francamente, ustedes son lo máximo. Por ustedes conocimos lugares inimaginables. Mil gracias, ¿no? Bueno, pues mil gracias a vosotros por escucharnos, por leernos y por usar japonismo, claro que sí. Luego tenemos a Den en este episodio de Castillos que dice, más adelante, dice, no soy muy fan de castillos. Uy, pues de momento estás en minoría porque la gran mayoría de votos ahora mismo sí, son porque todos... por Instagram nos han llegado también comentarios de japonistas y por Discord que dicen que mejor continuemos con castillos para que no se les vaya de la cabeza las ideas que ya tienen del episodio anterior. Así que Den, lo siento mucho, pero me temo que la semana que viene se viene Castillos 2. Bueno, lo siento. Como ya está sobre aviso, siempre te lo puedes saltar. Exactamente. Luego tenemos a José David en el episodio de la excursión al monte Nokogiri, que decía que le ha encantado el capítulo. Dice, he realizado la mayoría de excursiones de día que recomendáis desde Tokio, pero mi favorita sin duda ha sido esta. Tiene de todo, naturaleza espectacular, fun with medios de transporte diferentes, un Buda increíble y además no hay demasiada gente, por lo que se disfruta mucho. Yo la hice primero en tren directo desde Tokio y luego en el ferry parando por la tarde-noche en Yokohama y queda una excursión de día completo increíble. Efectivamente, la verdad es que es una excursión fantástica. Luego aquí también Dalia Ross dice que ella incluyó esta excursión en su viaje de marzo 2026, ¿no? El próximo que va a hacer, y que ya había leído lo del funicular y antes de que lo mencionara
Maren ya se estaba asustando y dando por vencida. No, tranquila, que vas a poder llegar sin cansarte. Bueno, te vas a cansar, pero no tantísimo. Dice, es más, sentía que me faltaba el aire hasta que Lau nos spoileó. Qué bueno saber que recomiendan este day trip. Claro que sí, claro que sí. Hemos dicho que es cansado, pero a mí me parece una excursión maravillosa, ¿no? Y luego Den también nos ha dejado un comentario en Omotenashi, que es el primer japonesamente que hicimos hace ya un montón de tiempo, porque fue en 2021. Sí. Y me sigue sorprendiendo, lo que decías tú antes, que se sigan escuchando los episodios antiguos cuando además la calidad del sonido era mucho peor. Y decía que el Omotenashi es de esas cosas que te hacen enamorarte cada vez más en Japón. Dice, recuerdo una vez que al mirar por la ventanilla del avión estaban los operarios de tierra en fila haciendo una reverencia para despedirse. Sí. Fue algo muy emotivo. Sí. O este verano, que en un par de ocasiones nos invitaron a pasar a sus casas y que te hagan sentir como reyes, ofreciéndote bebidas, comidas, charlando, descansando y hasta ofreciéndote regalo por haber entrado a su casa. Qué bonito, qué bien. Esas experiencias, la verdad es que molan mucho. Lo de mirar por la ventanilla del avión y ver a los operarios de tierra, ¿no? También pasa si, por ejemplo, vais a un ryokan y os vais en taxi. Sí. Si os fijáis, la gente del ryokan va a salir a despediros y van a hacer una reverencia muy, muy, muy inclinada mientras el taxi se va hasta que el taxi desaparece de la vista. Esto es algo tipiquísimo. Pero son de estas cosas que nos sorprenden porque, claro, aquí no es habitual, no tenemos al final tampoco dentro de la normativa un poco de cómo trabajar dentro de un aeropuerto, por decir algo, pues no está incluido, ¿no? En cambio, para ellos sí que está incluido y ya forma parte un poco de su día a día y es algo que hace, estoy totalmente de acuerdo, el viaje a Japón muy especial, ¿no? Hablamos de la palabra japonesa. Bueno, tenemos que hablar sí o sí de katsuobushi. Bueno, porque yo recuerdo que tú has dicho que luego me ibas a decir qué significaba esto de katsuo y yo pues digo, oye, llevamos ya un rato de Japón a fondo, Laura, y aquí todavía no me has dicho nada de katsuo. Pues vamos a fijarnos un poquito en la palabra katsuobushi y hasta también cómo se escribe, mirando un poco los kanjis también. Al final, katsuo ya hemos dicho que significa ese bonito, ¿no? Porque con lo cual katsuobushi es el guerrero del bonito. Podría ser porque está duro, ¿no? Está amazado, está duro. No es eso. Si nos fijamos en cómo se escribe el katsuo, este bonito, tiene un radical, la parte, digamos, de la izquierda del kanji, es el radical o es bueno, son dos kanjis. Katsuobushi, sí, yo estoy hablando de katsuo. Solo de katsuo, vale, sí, ahora el mismo primero, estoy hablando vale. de katsuo. Katsuo hemos dicho, ya lo hemos dicho antes cuando hablábamos de kochi, que significa bonito, ¿no? Al final, esa es la gracia. Entonces, el kanji de katsuo lo podemos dividir en dos zonas diferentes, ¿no? Como sí, dos partes. Dos partes diferenciadas. La de la izquierda, que es lo que ya en japonés llamamos el radical, en este caso es el radical de pescado, el de sakana, pescado. Con lo cual, esto es muy fácil cuando estás aprendiendo... Aunque bueno, antes has dicho lo de uo, que era pescado también. Sí, porque ahora, bueno, también. Pero realmente tiene ahí ese radical de pescado. Cualquier pescado en japonés... va a tener este mismo radical. 99,9 se escriben en kanji con el radical de pescado. De hecho, con tener una cierta memoria visual de cómo es el kanji de pescado, este sakana... Sí. Aunque no sepáis exactamente a qué pescado se están refiriendo, cuando ves una carta, ¿no?, con ingredientes y con platos, sí, sabes que algo lleva pescado porque dices, este kanji lleva un radical que es el de pescado. Exacto. Luego la otra parte, la parte de la derecha, es el kanji realmente de duro, de firme, de sólido, ¿vale? Con lo cual, fíjate, el nombre del bonito, de ese katsuo, si juntamos un poquito las dos partes del kanji, es pescado duro, que hace referencia justamente a ese pescado duro que decíamos de hace 1300 años cuando se secaba el pescado. Pero ¿no? Me gusta más cómo suena con la lectura china, ¿no? El katsuo, porque si no sería sakana katai. Y dices, sakana katai bushi. Y dices, no, esto no tiene la misma sonoridad, ¿eh? Luego el bushi, la segunda parte de la palabra katsuo bushi, realmente es fushi, pero ya sabéis que bueno, en japonés hay esas nasalizaciones y demás. El kanji de bushi, fushi, tiene varios significados, pero el principal es el de nudo, como al final
una caña de bambú, por ejemplo, ¿no? Articulación, también puede ser sección, ¿vale? Cuando se aplica al katsuobushi, este kanji de bushi fushi, se refiere al bloque sólido y seco del lomo del bonito. Yo había hecho la broma porque bushi también es como guerrero, pero en Japón, ya lo hemos dicho muchas veces, el idioma japonés tiene muchas palabras homófonas. Exacto. Entonces no tiene nada que ver cómo se escribe, ¿vale? Lo digo para si hay algún despistado que dice, es que Luis ha dicho... No, pero me ha gustado, ¿eh? Me lo quedo. Así que bueno, básicamente el bushi en este caso sería la sección, ¿no? Un bloque, la sección de el katsuo, ese pescado duro, ¿no? Katsuobushi, al final, un bloque de pescado duro, que es súper descriptivo de lo que al final es el katsuobushi. Cuando lo vemos en las bolsas ya rayado, a lo mejor no te haces a la idea. Pero cuando su estado original, una vez que hemos hecho todas esas fases del proceso, nos da una pieza que tiene una parte del bonito endurecido. Muy, muy duro. Entonces tienes verdad. una sección de pescado duro. Que ríete tú de que tu madre se quite la zapatilla y te dé con la zapatilla. Si te da con el katsuobushi... Si te da con el katsuobushi te mata. Te quedas tonto, ¿eh? Porque está muy duro. Bueno, nos vamos a comer, Luis. Yo tengo un hambre que no veo ya. Vámonos. Mátane.